Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Continuamos con el estudio de la Ley Orgánica 382 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, viendo en este segundo vídeo el título 2, Organización institucional, en el que veremos los tres órganos institucionales que posee, que a semejanza con lo visto en la Constitución española a nivel nacional, son el Parlamento de La Rioja, el Gobierno de La Rioja y el Presidente de La Rioja. Así nos lo dice el artículo 15. Los órganos institucionales de la Comunidad Autónoma de La Rioja son el Parlamento, el Gobierno y su Presidente. A estos tres órganos institucionales, el apartado 3 añade al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja como órgano jurisdiccional que culmina la organización judicial en el territorio riojano. Quisiera reseñaros, aunque lo comentaremos en profundidad más adelante, que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja es un órgano del Estado dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Así, comenzamos viendo en el capítulo 1 el Parlamento de La Rioja, del cual nos dice el artículo 16 que el Parlamento representa al pueblo de La Rioja, ejerce la potestad legislativa, es decir, desarrolla normativa, aprueba los presupuestos y las cuentas de La Rioja, impulsa y controla la acción política y de gobierno, y ejerce las restantes competencias que le confiere la Constitución, este Estatuto y demás normas del ordenamiento jurídico. Y añade en el apartado 2 que el Parlamento es inviolable. Esta inviolabilidad del Parlamento, al igual que la de las Cortes Generales, es una garantía necesaria para asegurar la plena independencia de sus actuaciones. A continuación, el artículo 17 cita que el Parlamento será elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Esto se refiere a la elección de sus componentes, que reciben el nombre de diputados, en las elecciones autonómicas. Una ley electoral del Parlamento de La Rioja, que requerirá la mayoría de 2/3, regulará el proceso de elecciones, así como las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados, su cese y sustitución. Ojo que volvemos a encontrarnos con una ley que requiere de mayoría cualificada de 2/3 para su aprobación, la Ley Electoral del Parlamento de La Rioja. Os recuerdo que van dos: la ley que modifique el himno escudo de La Rioja y esta. Además, dicha ley fijará el número de diputados que constituirán el Parlamento, con un número mínimo de 32 y un máximo de 40. Este rango de parlamentarios es importante que lo recordéis, pues es un dato muy preguntable. En el apartado 3, la circunscripción electoral será la Comunidad Autónoma de La Rioja. En el 4, el Parlamento será elegido por un plazo de 4 años y el mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. En el apartado 5, la convocatoria de elecciones se realizará por el presidente de la comunidad autónoma, pudiendo coincidir con las elecciones locales. Cuidado también aquí, pues solo pueden coincidir elecciones locales y autonómicas, nunca con elecciones generales. En el apartado 6, nos habla de la disolución anticipada del Parlamento. El presidente de la comunidad autónoma, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución del Parlamento, con anticipación al término natural de la legislatura. La disolución se acordará por decreto, en el que se convocarán, a su vez, elecciones. El presidente no podrá acordar la disolución del Parlamento durante el primer periodo de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para su terminación, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura.
antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento, y en ningún supuesto cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal. En todo caso, la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura ordinaria. En este caso, a diferencia de lo que vimos en el artículo 115 de la Constitución, para la disolución de las Cortes, en las que las únicas limitaciones son que no se esté llevando a cabo una moción de censura o que no se produzca antes de un año desde su última disolución, las limitaciones para la disolución anticipada del Parlamento de La Rioja que acabamos de ver son algunas más, por lo que os recomendamos que las estudiéis comparativamente para no confundirlas. Otro aspecto que tenéis que reseñar para no confundirlo es que ante una disolución anticipada de las Cortes Generales, las nuevas entrantes no finalizan según tocaría la legislatura inicial, como acabamos de ver para el Parlamento de La Rioja, sino que se reiniciaría el periodo de 4 años. El apartado 7 nos habla a su vez de las prerrogativas de los parlamentarios. Los miembros del Parlamento gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato, no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de La Rioja, sino en caso de flagrante delito. Esto es lo que conocemos como inmunidad, correspondiendo decidir, en todo caso, al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El hecho de que en caso de un delito se deba acudir al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja o el Tribunal Supremo, según donde se cometa el presunto delito, es lo que entendemos por aforamiento. Por último, en el apartado 8, los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo. Así pues, y a modo de resumen, los miembros del Parlamento disfrutarán, de forma similar a diputados y senadores, de inviolabilidad, que es el privilegio por el cual no están sujetos a responsabilidad penal por las opiniones vertidas durante su mandato y que se extiende aún después del mismo. Inmunidad, que implica que no pueden ser detenidos salvo en caso de flagrante delito, lo que implica que se esté llevando a cabo en ese mismo momento, y que solo disfrutan durante su mandato. Aforamiento, que supone que sus causas judiciales se atenderán directamente en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja o en el Tribunal Supremo si ocurre fuera del territorio de La Rioja, también solo durante su mandato. Y por último, que no están sujetos a mandato imperativo, lo que significa que aunque formen parte de un partido político, pueden votar libremente las cuestiones que se debatan en el Parlamento, sin tener que seguir las órdenes del mismo. Y seguimos viendo, en el artículo 18, más particularidades sobre la organización del Parlamento. El Parlamento elegirá de entre sus miembros a un presidente y a la mesa. Así, el Parlamento queda constituido por el presidente del Parlamento, la mesa y el resto de parlamentarios. En el apartado 2, el reglamento del Parlamento, que deberá ser aprobado por mayoría absoluta, regulará su composición, régimen y funcionamiento. Es importante que recordéis, pues es la única excepción, que el reglamento del Parlamento es el único reglamento no aprobado por el Gobierno de La Rioja, sino por el Parlamento. Esto es así porque, pese a tomar esta forma, tiene rango de ley. El apartado 3 nos dice que el Parlamento fijará su propio presupuesto y el estatuto de su personal. Y el 4, que el Parlamento funcionará en pleno y en comisiones. Cuando el Parlamento funciona en pleno, significa que para ese trámite están presentes todos los diputados, mientras que cuando funciona en comisiones,
se elige a un grupo de diputados en representación proporcional a la misma que tienen en el Parlamento para estudiar determinados asuntos concretos, como un grupo de trabajo. Recordaros que esta misma forma de funcionamiento la tienen las Cortes Generales, como también vimos en la Constitución española. El siguiente apartado nos dice además que el Parlamento se reunirá anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Estos 2 periodos es importante que los recordéis. Os puede ayudar a pensar que, al igual que los escolares, el primer periodo de sesiones comienza en septiembre y acaba con las vacaciones navideñas en diciembre. Como deben trabajar mucho, enero se lo toman también de vacaciones, por decirlo de alguna forma, para que lo recordéis. Y continúan con el segundo periodo de sesiones en febrero, el cual finaliza, al igual que el curso escolar, en junio. Además de reunirse de forma ordinaria, continuamos viendo que a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la quinta parte de los miembros del Parlamento, este podrá reunirse en sesión extraordinaria. Y claro, os preguntaréis, ¿qué pasa durante estas ausencias de los diputados? Pues bien, el apartado 6 nos lo dice. En los periodos en que el Parlamento no esté reunido o cuando hubiera expirado su mandato, habrá una diputación permanente. Es decir, que siempre están presentes una representación proporcional de los parlamentarios. Y teniendo en cuenta entonces que el número de parlamentarios presentes puede variar, para evitar que puedan producirse situaciones de abuso, el apartado 7 nos dice que para la deliberación y adopción de acuerdos, el Parlamento deberá reunirse reglamentariamente y con asistencia de la mitad más 1 de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los presentes si el estatuto, las leyes o el reglamento no exigen otro tipo de mayoría más cualificada. Observar que esta mayoría de los presentes es una mayoría simple, que es la forma ordinaria de adoptar acuerdos salvo excepciones, como algunas que ya hemos ido comentando. Por último, el voto es personal e indelegable. A continuación, el artículo 19 va a enumerar las funciones del Parlamento. Como son bastantes, os reseñamos las más importantes a recordar. El Parlamento ejerce las siguientes funciones. La potestad legislativa, esta es quizás su principal función. Ojo que al ser un Parlamento autonómico solo va a poder aprobar leyes ordinarias. El desarrollo de la legislación del Estado. Elegir de entre sus miembros al presidente de la comunidad autónoma. Esta figura la veremos más adelante, pero tenéis que recordar que se elige de entre los diputados, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, pues el presidente del Gobierno de España no tiene por qué ser uno de los diputados del Congreso. Aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma, esto lo veremos más adelante en el artículo 56. Impulsar y controlar la acción del Gobierno. Aprobar los planes de fomento de interés general, aprobar la ordenación comarcal y la alteración de los términos municipales, denominaciones y capitalidad. Veremos en el artículo 27 que en general todo lo que afecte a la alteración de límites municipales, creación de comarcas o áreas metropolitanas requerirá ley del Parlamento. En el apartado H, autorizar las transferencias de competencias de la comunidad autónoma en favor de entes locales. Esto también lo veremos desarrollado en el artículo 33. Ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la Constitución, que os recuerdo que lo hace la comunidad autónoma mediante proposiciones de ley. Interponer recursos ante el Tribunal Constitucional. Establecer y exigir tributos. Designar para cada legislatura del Parlamento de La Rioja a los senadores de la comunidad autónoma. Su mandato en el Senado estará vinculado a su condición de diputados en el Parlamento riojano. Como vimos en el artículo 69 de la Constitución española,
En cada provincia, los ciudadanos eligen 4 senadores, que son los senadores electos, y además la comunidad autónoma nombra a uno más por cada millón de habitantes, que son los senadores de la comunidad autónoma. Así, en el caso de La Rioja, los senadores actuales totales son 5, por no llegar al millón de habitantes. Y seguimos viendo funciones del Parlamento. Autorizar y aprobar convenios. No os liéis con lo que comentamos anteriormente sobre convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, pues a lo que se refiere este apartado es al paso previo en el Parlamento autonómico, el cual evidentemente deberá aprobarlos antes de pasarlo o informarlo a las Cortes. En el apartado M, colaborar con las Cortes Generales y con el Gobierno de la Nación. Y para finalizar con las competencias, una coletilla muy usada en textos legislativos. Ejercer, en general, cuantas competencias les sean atribuidas por la Constitución, por el presente Estatuto y por las leyes del Estado y de La Rioja. Volviendo al artículo 19, en el apartado 2, vemos que el Parlamento de La Rioja tiene su sede en la ciudad de Logroño, pudiendo celebrar reuniones en otros lugares de La Rioja. Y por último, que el Parlamento de La Rioja podrá delegar su potestad legislativa en el Gobierno. Tal como nos dice este apartado, es similar a lo que ya vimos en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución española, que os recuerdo tratan sobre la posibilidad de que las Cortes deleguen en el Gobierno la posibilidad de hacer normas con rango de ley, lo que conocemos como decretos legislativos. Esta delegación, os recuerdo, podía hacerse mediante leyes de bases o leyes ordinarias. Si no lo recordáis bien, os aconsejamos que repaséis este tema directamente de la Constitución y tengáis en cuenta que es igualmente válido a nivel autonómico. El siguiente artículo, el 20, nos va a decir cómo se produce la iniciativa legislativa en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que os recuerdo hace referencia a quién puede hacer propuestas para hacer leyes o normas legales. La iniciativa legislativa corresponde a los diputados, al Gobierno y al pueblo riojano. Es decir, que a nivel autonómico, esta iniciativa pueden presentarla el Gobierno de La Rioja, que lo hace mediante proyectos de ley, al igual que ocurre a nivel estatal, los diputados, tal como acabamos de ver en las funciones del Parlamento, y el pueblo riojano mediante iniciativa popular. Aunque la cifra de firmas necesarias no aparece en el Estatuto, una ley del año 85 establece que serán 6.000 firmas. Recordaros que tanto la iniciativa de los diputados como la popular se hacen mediante una propuesta de ley. Y continuamos con la aprobación de las leyes que emanan del Parlamento de La Rioja. El artículo 21 nos señala que las leyes serán promulgadas en nombre del Rey por el presidente de la comunidad autónoma, que ordenará su publicación en un plazo máximo de 15 días desde su aprobación en el Boletín Oficial de La Rioja, así como en el Boletín Oficial del Estado. Las leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo anterior entrarán en vigor a los 20 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. Como acabamos de ver, de este artículo salen dos posibles preguntas. Por un lado, que al contrario de lo que vimos en el artículo 91 de la Constitución española para las leyes que emanan de las Cortes Generales, que son promulgadas por el Rey, las leyes autonómicas no son promulgadas por el Rey, sino por el presidente de la comunidad autónoma, en este caso de La Rioja, en nombre del Rey. Esto es un ejemplo de lo que veremos más adelante, que el presidente de La Rioja representa al Estado en la comunidad autónoma. El otro dato importante es que en 15 días tras su promulgación deben publicarse tanto en el BOR como en el BOE, entrando en vigor a los 20 días de la publicación en el BOR. Esto tenéis que recordarlo porque veremos también más adelante que para los reglamentos aprobados por el Gobierno de La Rioja
Esto difiere, por lo que es fácil que los confundamos. A continuación, en el artículo 22, vamos a ver otra institución propia de los parlamentos, el Defensor del Pueblo. En este caso, el Defensor del Pueblo riojano. Sin perjuicio de la institución del Defensor del Pueblo, la comunidad autónoma podrá crear, mediante una ley, una institución similar a la del citado artículo, como comisionado del Parlamento de La Rioja, designado por este, para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución. Como acabamos de ver, esta figura, al contrario de lo que ocurre con el Defensor del Pueblo, no es de existencia obligada, sino una posibilidad que se reserva a la comunidad autónoma. De hecho, sobre el Defensor del Pueblo riojano, indicaros que en el año 2013 se suspendió su actividad por cuestiones de austeridad económica y a día de hoy sigue suspendida. Y pasamos a ver el capítulo 2, sobre el presidente de la comunidad autónoma, el segundo de los órganos institucionales. Todo ello recogido en un único artículo, el 23. En el apartado 1 vemos sus principales funciones. El presidente dirige y coordina la actuación del gobierno, designa y separa a los consejeros y ostenta la más alta representación de la comunidad autónoma de La Rioja y la ordinaria del Estado en este territorio. Un ejemplo de la representación del Estado es lo que hemos comentado anteriormente respecto a que las leyes del Parlamento son promulgadas por el presidente de la comunidad autónoma, que actúa en nombre del rey. En el apartado 2 encontramos el procedimiento para su elección. El presidente de la comunidad autónoma será elegido por el Parlamento, de entre sus miembros, y nombrado por el rey. El presidente del Parlamento propondrá un candidato a presidente de la comunidad autónoma de La Rioja. El candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación pasadas 48 horas y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Parlamento, este quedará automáticamente disuelto, procediéndose dentro de los 60 días siguientes a la celebración de nuevas elecciones para el mismo. El mandato del nuevo Parlamento durará, en todo caso, hasta la fecha en la que debiera concluir el primero. Sobre el procedimiento de elección del presidente, debemos indicaros que es muy parecido al establecido en la Constitución para el presidente del Gobierno, en el artículo 68 de la misma. Sin embargo, hay 2 diferencias importantes. La primera es que el presidente de La Rioja deberá ser uno de los diputados del Parlamento, mientras que a nivel estatal, y como ya comentamos, el presidente del Gobierno no tiene por qué ser parlamentario del Congreso. Y la segunda diferencia es que en el caso de que se disolviese el Parlamento por no haber llegado a un acuerdo después de 2 meses y se celebrasen nuevas elecciones, en el caso de La Rioja, el mandato del nuevo Parlamento finalizaría en la fecha en la que debiera concluir el primero, mientras que en el caso de las Cortes Generales se reiniciaría un nuevo mandato de 4 años. A continuación, el apartado 3 nos dice, sobre su cese, que el presidente cesa por dimisión, fallecimiento, incapacidad, disolución del Parlamento, pérdida de la confianza otorgada o censura del Parlamento. Estas causas también difieren un poco de lo que encontramos en la Constitución española. Así pues, os dejamos un breve esquema sobre la elección del presidente de la comunidad autónoma que podréis estudiar comparativamente con el de la elección del presidente del Gobierno. Y para finalizar con este artículo y este capítulo, el apartado 4 nos dice que una ley de la comunidad autónoma regulará el estatuto personal del presidente, sus atribuciones y responsabilidad política.
Una vez vista la figura del Parlamento y del presidente de La Rioja, continuamos con el Gobierno de La Rioja, en el capítulo 3. Su artículo 24 nos dice, en su primer apartado, sus funciones. El Gobierno, como órgano colegiado, ejerce las funciones ejecutivas y la administración de la comunidad autónoma, correspondiéndole el ejercicio de la potestad reglamentaria no reservada por ese estatuto al Parlamento. Esta reserva se refiere al reglamento del Parlamento, que vimos en el artículo 18, que era el único reglamento que emana del Parlamento y no del Gobierno de La Rioja. Interponer recursos ante el Tribunal Constitucional. Recordaros que vimos en el artículo 19 que también tiene esta capacidad el Parlamento de La Rioja, por lo que en total son dos los órganos que pueden plantear un recurso de inconstitucionalidad, el Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja. Y finalmente, ejecutar en general cuantas funciones se deriven del ordenamiento jurídico estatal y regional. En el apartado 2 encontramos su composición. El Gobierno se compone del presidente de la comunidad autónoma, el vicepresidente o vicepresidentes en su caso, y los consejeros. Tanto los vicepresidentes como los consejeros no requerirán la condición de diputados y serán nombrados y cesados por el presidente, quien también determinará su número. Es decir, que el Gobierno de La Rioja se compone del presidente, el vicepresidente, que es opcional, pudiendo ser uno, más de uno o ninguno, según decida el presidente, y los consejeros, cuyo número también es determinado por el presidente. Vicepresidente y consejeros son, pues, nombrados y cesados por el presidente, y a diferencia del mismo, no tienen por qué ser diputados del Parlamento. El número, nombramiento y cese de los mismos será mediante decreto del presidente. Y continuamos viendo en el apartado 4 las prerrogativas de los miembros del Gobierno. El presidente y los demás miembros del Gobierno, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de la comunidad autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en supuesto de flagrante delito, correspondiendo decidir al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Fuera del ámbito territorial de la comunidad autónoma, será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estos son los privilegios de inmunidad y aforamiento que ya vimos para los parlamentarios. Fijaros que a diferencia de estos, los miembros del Gobierno no disfrutan de inviolabilidad, que os recuerdo es la ausencia de responsabilidad penal por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones. A continuación, el apartado 6 recoge el procedimiento de la cuestión de confianza. El presidente de la comunidad autónoma, previa deliberación del Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Si el Parlamento negara la confianza, el presidente de la comunidad autónoma presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo presidente convocará sesión plenaria para la elección de nuevo presidente. Ojo que con la dimisión del presidente veremos luego que se produce también el cese del Gobierno. Otro apunte que no debéis dejar de haceros es que en el caso de la dimisión del presidente del Gobierno de la Nación, esta es presentada ante el Rey, que es quien lo propuso, y en el caso que nos concierne, es ante el presidente del Parlamento, que es también quien le propone, por lo que es fácil de recordar. Por lo demás, es similar a la cuestión de confianza estatal, que se entiende otorgada también con la mayoría simple de los diputados. A continuación, el apartado 7 recoge la moción de censura. El Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Gobierno y su presidente mediante la adopción por mayoría absoluta de sus miembros de una moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos,
por el 15% de los diputados. Habrá de incluir un candidato a la presidencia de la comunidad autónoma. No podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación, pudiendo, en este plazo, presentarse mociones alternativas. Y si no fuera aprobada por el Parlamento, ninguno de sus signatarios podrá presentar otra en el plazo de 6 meses. Como en el caso de la moción de censura sí que hay varias diferencias respecto a lo que ocurre a nivel estatal, a continuación os dejamos un pequeño esquema con dichas diferencias. Y finalizamos este título y este vídeo con el artículo 25, que nos dice que el Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, es decir, que responde como uno solo. Y en el apartado 2, muy importante de recordar y que ya habíamos comentado, el Gobierno cesará en los mismos casos que su presidente, lo cual significa que cesan, como vimos en el artículo 23, por la disolución del Parlamento, por la dimisión, fallecimiento, incapacidad, pérdida de confianza o moción de censura del presidente. Antes de finalizar, os dejamos también un esquema con los principales aspectos de cada uno de los 3 órganos institucionales: Parlamento, Presidente y Gobierno de La Rioja. Y con esto concluimos con el segundo vídeo sobre la Ley Orgánica 382 de 9 de junio del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Como siempre, os dejamos un resumen con lo más importante visto, que ha sido el Parlamento de La Rioja, en especial lo recogido en el resumen, el presidente de La Rioja, principalmente sus funciones y el procedimiento para su elección, el Gobierno de La Rioja, en cuanto a su composición y funciones, y la cuestión de confianza y la moción de censura, también en especial en cuanto a sus diferencias con lo recogido en la Constitución española. Nos vemos en el próximo vídeo.